Entonces, para dar paso a este panel de conversación, quisiera volver al video que abrió esta jornada, ¿no? Entonces, y pensar que para tratar de graficar una cadena de suministro, es cada vez que compramos cualquier producto o cualquier servicio, tal vez no somos conscientes de los cientos de negociaciones que tuvieron que haber detrás de ese producto o de ese servicio para que llegue a nuestras manos. Miles de personas probablemente trabajando en distintos servicios, desde la producción de materias primas, el transporte que tuvo que ocurrir, la generación de energía. Por muy pequeña que sea una pyme, necesita al menos conexión a internet, ¿no? Y por lo tanto, eso ya detrás de eso hay un proveedor que tú necesitas para que eso ocurra. Proveedores de servicios financieros, logísticos. Hay un mundo de interacciones entre empresas que están detrás de cada producto y servicio que consumimos. Y si esta cadena de suministro la vemos realmente como se menciona, ¿no? Como el famoso supply chain. Y la vemos como una cadena llena de eslabones. Pero sabemos que la definición de una cadena robusta y fuerte, fortalecida, tiene que ver con que cada una de esas piezas sea lo suficientemente robusta. Si existe una de esas piezas de la cadena, que es el eslabón más débil, como se dice, esa cadena, ¿qué pasa? Esa cadena se rompe. ¿Y a qué apunta la sostenibilidad? Y lo estoy tratando de graficar muy en simple. ¿A qué apunta la sostenibilidad? A que las cadenas de suministro sean cadenas fuertes en cada uno de sus eslabones. Que no dejemos a nadie fuera ni socialmente ni medioambientalmente. Y apuntar a esos equilibrios, por supuesto que no es fácil porque hay cientos, miles de interacciones. Pero a través de este trabajo, de alguna manera, queremos intencionar el trabajo colaborativo, la función de muchos actores y cómo avanzamos en ese sentido. Entonces, les agradezco muchísimo la participación esta mañana en este panel. Y antes de entrar a las preguntas, además de esta reflexión, quisiera dar como algún resumen de los insights que recibimos esta mañana, muy rápidamente. Si alguien me ayuda con la presentación, que no tengo pasador de slides. ¿Me prestan un pasa slide? Súper. Entonces, lo primero que tiene un breve resumen de las regulaciones, ¿no? Ya nos mencionaron desde la Unión Europea, nos acaba de mencionar Andrea, hay una fuerte incidencia en los proveedores latinoamericanos respecto de la regulación particularmente europea. Europa hoy día es la zona geográfica que hoy día tiene mayores avances de exigencias en materia de cadena de suministro y por lo tanto, al ser, en el caso de Chile, nuestro tercer socio comercial, y a propósito de este nuevo acuerdo que se está firmando, probablemente se va a incrementar el intercambio comercial con Europa. Estas materias impactan directamente en todos los proveedores de Chile. Porque una empresa, si bien no son alrededor de 2.000 empresas las que exportan a Europa, cada una de esas empresas tú tienes que pensar en el proveedor del proveedor del proveedor y muchas veces se traza hasta el final esa cadena de suministro. Entonces, ese es un tema importante. Si alguien me ayuda, perdón. La siguiente slide, por favor. Lo segundo tiene que ver con qué pasa en Chile. En Chile hicimos este año una encuesta que mide el pulso de la sostenibilidad y el tema de cadena de suministro apareció como el número 1 de los desafíos de los próximos 2 años. La relación de una empresa con sus proveedores y su cadena de valor es una de las preocupaciones importantes de las empresas hoy en día. Luego, el sector público. Tenemos a la Comisión para el Mercado Financiero regulando a todas las empresas abiertas a bolsa en materia de sostenibilidad y cadena de suministro. Al Ministerio de Economía lo acabamos de ver acá describiendo en que para hoy día la política pública está enfocada en estas materias. Tenemos también al Ministerio de Hacienda que está a puertas de lanzar la taxonomía para todo el desarrollo de 9
principales actividades productivas de Chile en materia de cadena de suministro y, por supuesto, a medio ambiente, que tenemos todos los compromisos con el Acuerdo de París y la descarbonización al 2050 y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La siguiente slide, por favor, y última. Y aquí, en esta slide, como para tratar de resumir de qué hablamos cuando juntamos a compradores con proveedores. Ocurren cientos de interacciones. Muchas veces estas etapas, que parte desde una necesidad hasta el desarrollo de los contratos, de los pagos, etcétera, etcétera, vemos que tiene distintos niveles. Hay unos niveles que son básicos, luego vamos aumentando gradualmente, incorporando variables de sostenibilidad, y luego podemos aumentar a temas de vínculo. Finalmente, quienes se relacionan en una interacción comprador-vendedor son personas, ¿no? Y ahí es importante también trabajar en los vínculos de confianza. Entonces, esto es como para poner en contexto de qué estamos hablando. Y ahora me gustaría poder debatir con ustedes desde sus distintas organizaciones los distintos puntos de vista, ¿no? Y quisiera partir por Irene, que nos cuente un poco cómo ven a partir de todas estas directivas europeas el impacto que está teniendo en América Latina. Creo que ando. Vale, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Verónica, y a la Cámara de Comercio, y a las exposiciones anteriores, porque fueron sumamente interesantes. Y creo que ha quedado plasmado en lo que se comentó anteriormente, que todas estas directivas y reglamentos tendrán sin lugar a duda un impacto en América Latina, no solo en Chile, porque las cadenas de suministro hoy en día son globales. Entonces, si tenemos una directiva de debida diligencia en la cual va a haber que justificar sobre toda la cadena de suministro desde el inicio, se robustecerán los sistemas de trazabilidad y de control y de debida diligencia, impactando sin lugar a duda a las pymes que estén en América Latina. No solamente el tema de la debida diligencia, sino también que ahora hay un reglamento sobre la libre deforestación que va a impactar en todas las cadenas de valor. Entonces, por ahora en 7 cadenas de valor, pero todo a lo largo de la cadena. Entonces, si desde América Latina queremos acceder al mercado de la Unión Europea, habrá que cumplir con esos reglamentos. Podría decirse que esto será una limitante, pero deberíamos verlo como una oportunidad. Porque, como explicó Andrea, si uno está preparado desde el inicio y comienza con el cumplimiento de estos nuevos requisitos que se van solicitando, luego será una ventaja competitiva, porque esto que pasa hoy en la Unión Europea, sin lugar a dudas, pasará en el resto del mundo, y lo hemos visto con muchísimas otras legislaciones. Entonces, muy probablemente Estados Unidos u otros países del mundo desarrollado, bueno, Estados Unidos porque es el segundo socio comercial de Chile, en algún momento van a requerir requisitos similares. Entonces, hoy en día tendría un impacto directo sobre estas 2.000 empresas que comentabas que están exportando al mercado de la Unión Europea. Pero el día de mañana, si nuevas empresas quieren exportar, es mejor que desde el inicio comiencen a aplicar ciertas buenas prácticas de sostenibilidad para generar nuevas oportunidades. Muchas gracias, Irene. Y ahora quisiera ir con Antonia. Antonia, que nos acompaña desde Avina, que es esta organización que ya tiene más de 30 años y que está viendo desde América Latina cómo impactar en el desarrollo sostenible, muy vinculado al desarrollo humano también, ¿no? Así es que, Antonia, yo te quisiera preguntar, como en este trabajo que han desarrollado no solo en Chile, sino que en América Latina, respecto a debida diligencia en derechos humanos, que es una de las materias que se ven muy fuertemente en cadena de suministro, tanto en Chile como en América Latina, ¿cuáles han sido como las principales palancas y los obstáculos para la integración de proveedores pymes particularmente? Muchas gracias, Vero, por la invitación. Quería darle las gracias a Andrea, creo que nuestra telonera nos hizo
unas bajadas muy importantes como para poder encuadrar lo que vamos a decir, ¿no? A mí me toca dirigir un proyecto que se llama Periplo, que cuenta con financiamiento de Unión Europea y que trabaja sobre derechos laborales de población migrante en el sector frutícola. Es un tema bastante específico en ese sentido. Pero la Vero me decía cuando nos preparó, ¿cierto? Hablemos de América Latina. Entonces, voy a ir bajando a Chile probablemente, pero no quería dejar de decirlo. Yo lo primero que pienso como desde las palancas, ¿no? Es que creo que estos espacios y que estemos en un lugar como este festival, que no es un lugar cerrado, ¿cierto? Al revés, es un lugar que está como abierto a la sociedad y que estemos teniendo esta conversación habla de que la reflexión global hoy día sobre los temas de evaluación de impacto, ¿cierto? Y sobre el rol como agente de cambio que cumplen las empresas se está instalando, ¿no? Siento que ahí hay algo que uno tiene que celebrar, estamos hablando de esto. Y yo creo que cuando uno habla, cuando uno visibiliza las cosas, algo está moviendo, ¿no? Creo que ya lo dijeron, ¿cierto? Están todos estos avances en términos más normativos, obligatorios, pero también no hemos hablado de los voluntarios y creo que aquí Rodrigo probablemente nos va a contar, ¿no? Pero Walmart creo que ha desarrollado todo un avance en la línea de esta carta ética con la que cuentan, ¿cierto? O sea, hay mecanismos, las empresas no solamente están actuando a partir de las normativas que ya las mencionaron y que son fundamentales, ¿cierto? Directiva de la Unión Europea, no hablamos de la ley alemana y todo lo que ha hecho con el mecanismo de queja de la industria automotriz en México, que es una experiencia súper interesante de ver, pero también encuentro valioso resaltar lo que las empresas están haciendo de manera voluntaria, ¿no? Y por eso traía el caso de Walmart. Creo que en términos de obstáculos, ¿no? Y también me dijeron que no saliéramos de aquí deprimidos, entonces voy a decirlos como en bien, obstáculos, pero cosas que podemos mejorar, ¿no? Creo que todavía, y lo que nosotros estamos viendo por lo menos en el sector frutícola en particular, es un desconocimiento hacia los temas de debida diligencia, eso es real. Todavía hay una brecha de información, ¿cierto? Respecto de qué es, respecto de, y creo que Andrea lo dijo bien, respecto del paso a paso, respecto de qué tengo que hacer para cumplir, ¿cierto? Con los criterios. Tenemos la impresión de que en las empresas con las que nos estamos encontrando muchas veces no alcanzan a tener un encargado, ¿cierto? O encargada de debida diligencia. Esto a mí me recuerda, yo fui Servicio País en la Fundación para la Superación de la Pobreza en un municipio rural de Chile. Entonces siempre uno llegaba al municipio y te decía, no, aquí está el Departamento de Cultura. Entonces uno se imaginaba que iba a encontrar a 5 profesionales trabajando en el Departamento de Cultura y obviamente que era la encargada de Cultura que veía además juventud, niñez y todos los temas, ¿cierto? Entonces creo que hay un tema con eso, ¿no? También con la capacidad y ahí hay un obstáculo que creo que hay que levantar. También nos ha pasado que nos hemos dado cuenta que cuesta que la pequeña empresa en este mundo en particular se sienta responsable de esos impactos, ¿cierto? Creo que todavía en esto que tú decías, ¿no? Me encantó lo que dijiste, Vero, al inicio, como todos somos parte, ¿no? Entonces, como que yo creo que todavía hay que hacer esfuerzos en entender que todos somos parte hacia el lado de la pequeña empresa y también, y era la reflexión con la que probablemente voy a cerrar, pero el que también la sociedad en su conjunto es parte, es responsable, ¿no? Yo creo que nos toca mucho hacer el ejercicio y creo que la Vero lo comentó, ¿no? Pero de cómo llegó la frutilla a tu mesa, ¿cierto? En Chile todos somos muy buenos para la fruta y nos ha costado tomar conciencia, ¿cierto? De qué pasó para que esa frutilla yo me la pueda comer hoy día, ¿no? Y creo que ahí todavía nos queda mucho por hacer. Se me ocurren muchos más, voy a quedar ahí para poder seguir conversando. Muchas gracias, Antonia. Y ahora quisiera ir con Rodrigo. Rodrigo, que es gerente comercial de Walmart. Walmart es hoy día una de las empresas minoristas más grandes del mundo. Aquí me apunté que tiene más de 10.500 tiendas en 24 países y que probablemente debe tener una de las cadenas de suministro más desafiantes del mundo también. Entonces, en esa lógica, Rodrigo, y da toda esta cantidad de proveedores que uno solo observa en la góndola, pero también hay los que proveen de infraestructura, de servicios, de seguridad, etcétera. Todos esos también son proveedores. Cuéntanos un poco cuáles son los avances o la modernización en la gestión de la cadena de suministro que ustedes hoy día están llevando a cabo adelante en Walmart.
Bueno, lo mismo que comentaban mis compañeras hoy de escenario, agradecer por el espacio. Yo creo que estos son justamente los espacios que nos generan un ecosistema mucho más robusto, poder conversar y ya eso es muy importante para nosotros. Tú hablas de Walmart, efectivamente somos el retail número 1 del mundo en ventas, en cobertura. Tenemos muchos ejemplos también de otros países o otros mercados también para llevar a cabo. Pero en cuanto a avances, sin duda yo creo que no solamente la industria del retail, pero todas las industrias, inteligencia artificial, seguro, es una de las mayores herramientas o avances que tenemos de manera acelerada en el último tiempo, a disposición de proveedores grandes y puntualmente pequeños. Información, por nuestros locales en Chile puntualmente nos visitan a diario más de 1 millón de personas, por lo tanto sacamos hábitos, hábitos de compra, hábitos de consumo. Y también ponerlo a disposición de nuestros clientes grandes y pequeños también es un tremendo avance. Pero yo creo que todas las industrias estamos colgándonos de la tecnología. Yo creo que el mayor avance que ha tenido Walmart Chile puntualmente es poder entender, no solamente desde las áreas comerciales, que tenemos el relacionamiento más transaccional con pequeñas empresas, sino que de nuestras áreas de finanzas, de logística. Hoy, por ejemplo, tenemos a disposición un andén que recibe exclusivamente a pymes en los centros de distribución. Y también en nuestra escuela de servicio, llamamos nosotros, o home office, también tenemos espacios justamente para flexibilizar en pro de nuestras pymes. Y que todas las áreas de la compañía se pongan a disposición y flexibilicen. Yo te diría que eso es lo que mayormente hemos avanzado en el último tiempo, cambiar nuestro mindset en pro de las pequeñas empresas. Muchas gracias, Rodrigo. Súper interesante lo que mencionas, porque de lo que hemos podido visualizar nosotros en los avances de esta cadena de suministro, una parte o la cúspide de la pirámide que mostraba en la slide tiene que ver con los vínculos, ¿no? Habitualmente se entendía como que solo el área de compras era el encargado de tener la relación con el proveedor. Y ahí, por supuesto, cuando tú empiezas a trazar, nos damos cuenta de que son muchos más los involucrados y es necesario avanzar como hacia una nueva cultura de abastecimiento. Ponerse en el lugar de ese proveedor que no da lo mismo que la orden de compra se quede estancada un par de días en un escritorio o que una aprobación no salga en tiempo y forma, porque eso a veces puede significar una devuelta de factura y un proceso de pago mucho más largo. Entonces, esa toma de conciencia también al interior de la organización, que a veces es difícil de transmitir para el consumidor, porque este es como la cadena de suministro, es el backstage de la empresa y de la operación de la empresa. Entonces, ahí felicitaciones por esa instancia, Rodrigo. Y disculpa, Verónica, pero me cuelgo también, me llegó el mensaje o el llamado de atención que hizo Andrea. Te felicito, muy claro lo que nos comentaste. Y me siento muy identificado porque es justamente lo que tratamos de transmitir dentro de Walmart, que no ser el número 1 te dicta el cómo hacer las cosas. Una de las cosas que hemos incorporado junto a Octavio Meyer, que hoy me acompaña como director de negocios internacionales, es involucrar a las pymes. Porque nosotros hablamos con un vocabulario, con tiempos de, entre comillas, expertos en retail y ponemos programas a disposición de pymes, pero bajo nuestros tiempos y nuestra expertise. Tenemos un grupo de 6 pymes estratégicas que nos traducen y nos ayudan a hacer mejor programas de colaboración con logística, colaboración con finanzas, colaboración con equipos comerciales, y son ellos los que lo lideran. Y hemos ido un poco más allá de involucrar también a los grandes proveedores, Nestlé, Johnson, son 18, Mars, etcétera, que siempre han estado sentados en nuestra mesa, a que sumen a estas pymes estratégicas para que ellos pongan toda su estructura e infraestructura a disposición de este equipo. Así que me siento totalmente identificado con lo que comentó Andrea. No decimos cómo hacerlo, ¿ah? Nos ponemos a disposición de las pymes. Gracias, Rodrigo. Muy interesante lo que están haciendo y probablemente van a ser también un partner estratégico para lo que queda de este proyecto que es sumamente desafiante. Y ahora volviendo con Irene, quien está liderando este proyecto ya no solo en Chile, en América Latina, de cooperación con Europa.
¿Cómo ves que impactan, Irene, a ti que te toca monitorear por todos nuestros países, cómo ves que impactan este tipo de programas, particularmente el Invest Verde a las economías de los países? Bueno, estamos viendo un impacto súper interesante porque tenemos 66 proyectos que lideran 170 organizaciones entre América Latina y la Unión Europea, pero la mayor parte de esas instituciones están en América Latina. Entonces, estamos viendo los resultados poco a poco y es muy satisfactorio saber que en las diferentes áreas en las que se trabaja, ver que es posible. O sea, como comentaba Andrea, finalmente el 99% de las pymes de las empresas son pymes y nuestro programa está enfocado en tema de empleo. Entonces, poco a poco estamos viendo cómo es posible que se generen empleos en el área sostenible y también cómo se van desarrollando nuevas innovaciones en temas, muchos de ellos agrícolas, porque es la naturaleza en muchos casos de América Latina, pero también en todos los temas que tienen que ver con la economía circular, con el ahorro de recursos, con el reciclaje, el aprovechamiento del recurso hídrico. Estamos ya viendo los resultados de cómo las pymes están obteniendo este resultado. Y en el caso de la Cámara de Santiago, no solo en este proyecto de cadenas de suministro, sino también el proyecto que financiamos a través del desarrollo de nuevas soluciones de packaging para el mercado de comercio online, el e-commerce. Ya estamos viendo que hay soluciones posibles en el mundo que se podrían traer a Chile. Entonces, son pequeños ejemplos y es una contribución realmente como un granito de arena, pero estamos viendo cómo el programa consigue, a través de las organizaciones empresariales y de estas con las pymes, generar un impacto en la región. Muchas gracias, Irene, y ahí yo tal vez sumaría además las sinergias que se hacen entre proyectos. Cuando hacemos estos encuentros en donde desde toda América Latina, que tenemos una cultura en común, desafíos comunes, se puede también colaborar y desarrollar alianzas. Yo creo que también sumaría ese otro factor a este desarrollo del programa. Y ahora, a propósito del agro, ¿no? Que vemos que el agro es uno de los sectores que va a ser altamente impactado por la normativa europea, por los temas de deforestación principalmente, pero también por las posibles vulneraciones de derechos humanos y en toda esta cadena de trazabilidad, que entiendo además las sanciones son muy severas. O sea, aquellas empresas que tengan algún incumplimiento en ese sentido, se le va a imposibilitar el acceso a este tipo de mercados. Entonces, particularmente ustedes, Antonia, que están trabajando con el agro, ¿cómo ves que están siendo implementadas y monitoreadas estos desdes, que para mí no debían ser exigencias, sino que estos aspectos que es necesario trabajar? Sí, yo creo que estamos en un escenario complejo en esta materia y aquí quería como acercarme al tema desde dos entradas, ¿no? Por una parte, yo tengo la impresión que respecto de las empresas agrícolas pequeñas con las que nosotros estamos trabajando, vuelvo a creer que hay una brecha de información significativa. Y voy a poner un ejemplo, una organización aliada de Periplo que se llama Fundación Casa de la Paz, trabaja en el proyecto y hace un par de meses fue a una empresa que no voy a nombrar, pero porque estábamos haciendo un instrumento de autoevaluación para ver su vínculo con población migrante. El proyecto nuestro es específico, entonces queríamos entender un poco mejor cómo están trabajando con la población migrante. Y el gerente de sostenibilidad estaba feliz porque cuando lee el cuestionario se dio cuenta de que a través de las preguntas que le estábamos haciendo estaban las respuestas, entonces empezó a aplicar, ¿cierto?, algunas de los temas que ahí aparecían. Entonces, hago esta entrada para empezar porque creo que un tema importante es decir, acá hay un tema también con la información y con cómo acercamos esa información. Yo creo que la sociedad civil tiene un rol importante que jugar en este sentido, ¿no? Como en hacer esos acercamientos, tanto como al Estado también y probablemente los gremios, ¿no? Pero hay ahí una entrada. Tenemos por otro lado la dificultad, ¿cierto?, de que en el caso específico del proyecto en el que yo estoy trabajando, que es con población migrante,
En primer lugar, la población migrante trabaja de manera significativa en la agricultura en Chile y eso es algo que nos cuesta decir, ¿cierto? Son muchos. Son muchos trabajando en un lugar, además, que por más que aquí yo creo que todos estamos interesados en la agricultura y todo, pero en general la agenda de la ruralidad no es una agenda que esté tan instalada en Chile, no está muy instalada en el debate público. A los santiaguinos nos cuesta nombrar a las 18 comunas rurales de nuestra región, no hemos ido, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un territorio que está bastante invisibilizado y a una población migrante que está más invisibilizada aún, los riesgos que se suceden, ¿cierto?, en esa interconexión yo creo que son enormes. Estamos hablando de población irregular muchísimas veces, ¿cierto?, que está buscando un mejor vivir, pero que está trabajando, ¿cierto?, de manera irregular, está trabajando de manera informal, ¿cierto? Entonces creo que solo pongo este ejemplo como en la idea, ¿no?, de hacernos pensar, ¿cierto?, de cómo hacemos estas bajadas, ¿cierto?, muchísimo más específicas y a un sector de la población, ¿cierto?, históricamente excluido, que es mucho más vulnerable a estos riesgos, ¿ya? Entonces creo que son esas dos entradas, ¿no? Hay avances, queda mucho por hacer, sobre todo, por lo menos en el tema que nosotros estamos viendo. Entonces, claro, siendo el tema agrícola un tema importante, uno de los principales productos desde Chile exportados a Europa, yo creo que también es un sector en donde es necesario ir poniendo esos ojos, porque también yo tengo la misma sensación de que de pronto las empresas pueden trazar o evaluar hasta 2 proveedores. Es decir, yo compro un producto para mi góndola y esa empresa distribuidora muchas veces tiene todos los checks en materia de sostenibilidad. Ahora, ¿a quién le compró esa empresa, el segundo proveedor? Probablemente ahí, bueno, podría ser un clic. Pero luego llegar hasta el campo en donde fueron extraídas esas frutas y en qué condiciones, es también la cultura que yo creo que se tiene que ir instalando para poder mejorar las condiciones y que efectivamente no exista este eslabón más débil que corte la cadena. ¿Ya? Y perdona que solo un doble clic, pero porque Andrea lo dijo también, ¿no? Pero, y además, cuando uno hace la conexión con mujeres en ese campo, nos estamos encontrando con vulneraciones a los derechos humanos que son terribles y que habíamos un poco dejado de escuchar, ¿no? O sea, por un lado ese, y por otro lado, que está apareciendo y nos está apareciendo en el campo el trabajo infantil, que también es algo nuevo. Nosotros en Chile lo que había era, nosotros le llamamos una feminización de las migraciones. Las mujeres migraban, ¿cierto?, solas. Hoy día están migrando familias, y cuando migran familias y no tienen redes de protección y están viviendo en campamentos, ¿cierto?, irregulares, etcétera, tal como tú dices, Vero, ese eslabón más débil, o sea, es un niño trabajando en el agro en medio del cambio climático y los calores con los que nos vamos a enfrentar en este verano. O sea, ese es el nivel como de, sinceramente, de alerta o de urgencia con la que nosotros nos estamos encontrando. Entonces, claro, claramente este tipo de programas y espacios, poner el foco y poner el énfasis en aquellas materias que, como bien nos recordaba Andrea, no necesariamente están a kilómetros de distancia en Asia, donde uno dice, bueno, por un plato de arroz la gente queda atroz, sino que están mucho más cerca, solo que no lo estamos viendo. Entonces también esperamos que con este programa no solo generar conciencia, sino que también dar espacios de visibilización a temáticas que probablemente hoy día están en pocos oídos o no están en los oídos adecuados para la toma de decisiones. Y ahora sí, quería pasar también de nuevo a Rodrigo para que nos comentara un poco cuáles son las iniciativas, Rodrigo, que han demostrado como mejores resultados, más efectivos para potenciar la sostenibilidad, sobre todo de las pymes, con estos programas que tú nos cuentas. Así, si nos puedes contar como detalle el detrás de escena, en la cocina, cómo están siendo esos programas de vinculación con las pymes que ustedes tienen. Feliz de contarles un poco. Mira, yo les mencionaba anteriormente, este es un propósito común de la compañía, con todos los eslabones de la organización.
y junto puntualmente a Asuntos Corporativos hemos diseñado la ruta del emprendimiento, porque nos dimos cuenta que más que una sola iniciativa es tratar de entender dónde podemos impactar. Dicho eso, esta ruta del emprendimiento hoy tiene 5 grandes iniciativas, pero para simplificarlo, está enfocada según la etapa de desarrollo que tenga este emprendedor. Es decir, de nuevo, vuelvo a la adaptabilidad, poner a disposición la información, los equipos, de acuerdo al tipo de emprendedor. Ejemplo, un microemprendedor, y efectivamente nosotros impactamos mucho en los sectores donde operamos, ya sea a través de un centro de distribución, a través de un mismo local, nos contactamos con ellos y existen muchos microemprendedores que están en el sector, juntas vecinales, que no están formalizados muchas veces, la gran mayoría de ellos no están formalizados, pero han tenido siempre una venta o un emprendimiento muy pequeño y que obviamente el supermercado, más allá de ser que provoque un rechazo, es como los incorporamos para que este pequeño emprendimiento también siga adelante. Y tenemos 2 grandes iniciativas. Una, entregar nuestros espacios, ya sea a través de nuestros estacionamientos, a través de algunas, todos conocemos las tiendas que están detrás de caja, ¿verdad? Tenemos ejemplos como en San Fernando, acá en la dehesa, que ponemos a disposición locales en forma totalmente gratuita para que pequeños emprendedores puedan exhibir y vender sus productos. Hemos realizado más de 1.500 ferias y el rol femenino que tú mencionabas, hemos impactado más de 5.000 mujeres emprendedoras, porque todos sabemos que de 6 a 7 emprendimientos son liderados por mujeres y representados por mujeres, y en los otros 3, la mujer te diría que es porque no está en el papel, pero ella es la que impulsó el emprendimiento y hay historias maravillosas detrás. Entonces, para la primera etapa de microemprendedores tenemos espacios solidarios y de la mano viene un programa también que se llama un programa Transfórmate, donde las graduamos en marketing digital. Muy sencillo, pero muy efectivo, donde al menos las redes sociales que se ocupan normalmente como microemprendedores, Instagram, Facebook, han explotado por 3, por 4 o por 5 sus ventas, porque obviamente lo hacemos de manera mucho más técnica, que resalten sus atributos, que la comunicación sea más directa, los ayudamos también en que las imágenes sean distintas, etc. Ya una segunda etapa, obviamente con proveedores PYME, ¿verdad? La Cámara de Comercio, yo lo llevo a esta NUF, pero siempre lo trato de simplificar, son ventas anuales entre 9 millones de pesos hasta 3.600 millones de pesos. Por lo tanto, tenemos unos programas dirigidos hacia ellos y ahí en ese rango tenemos también pymes que están en una etapa de inicio y otras que ya están bastante desarrolladas. Y tenemos un programa que se llama Potencia Pyme, en el cual tenemos más de 60 entre capacitaciones, charlas, mentorías, donde todo los equipos de Walmart se ponen a disposición. No es un ente externo. Hace muchos años lo hacíamos con algunas organizaciones externas, algunas universidades, pero nos dimos cuenta que mejor que el mismo encargado del centro de distribución. El cambio cultural del que hablamos. El cambio cultural y el involucramiento. Que el encargado del centro de distribución sea quien le diga cómo agendar una orden de compra, dónde rescatarla, en qué horarios, qué tipo de pallet, porque todo queda muy arriba muchas veces. Y este programa Potencia Pyme dura 6 meses. Como te decía, tiene más de 60 espacios de conversación, mentorías y capacitaciones. Y posteriormente está el Potencia Pyme Export, o Pymes al Mundo, y tratar de disponibilizar estos 24 países adicionales a Chile que estamos presentes y disponibilizar para pymes y marcas chilenas más de 250 millones de clientes a la semana a través de negocios online o físicos. Y hemos realizado nuestro primer Growth Summit, que es una reunión de emprendimiento exclusiva para marcas y pymes chilenas para que puedan salir y estar en góndolas o en canales digitales en los otros 24 países donde estamos presentes. Entonces, esta ruta del emprendimiento, que sin duda no para, ya tenemos, junto a Octavio, ya estamos organizando el próximo evento del año 2025, que va a ser en noviembre, así que obviamente van a quedar todos invitadísimos. Buscar más información, www.potenciapyme.cl, van a poder también ingresar y poder ver qué opciones tenemos para que
pymes chilenas, como les digo, tengan la factibilidad de mostrar sus propuestas. Oye, excelente iniciativa, Rodrigo, y realmente felicitaciones. Este es un camino, como tú dices, gradual de involucramiento de toda la organización. Probablemente son iniciativas que son también más invisibles. Entonces también yo creo que es interesante, ya no solo para los emprendedores que se puedan sumar a este proyecto, sino que también para que otras empresas también vayan copiando lo bueno, sacando ideas y haciendo de la cadena de suministro, que es un área que siempre está como, están por ahí en una oficina que alguien sabe que opera, pero no sabe muy bien para quién y cómo, salga y sea parte del desarrollo integral de los negocios. Para hacer más y mejores negocios se requiere realmente que las relaciones entre las empresas, entre los socios comerciales, sean también relaciones más sostenibles. Oye, ya para ir cerrando el panel, una última pregunta muy rápida, en 2 palabras. Quisiera que nos pudieran comentar a su juicio como 2 recomendaciones, pero 2 recomendaciones para el comprador y 2 recomendaciones para el proveedor, porque aquí hemos hablado mucho de qué tiene que hacer el comprador, ¿no? Sobre todo cuando el comprador es grande, pero también de pronto hay algunas recomendaciones para las empresas de menor tamaño para poder insertarse en estas cadenas de suministro más exigentes. Vamos con Irene. A ver, si pensamos en recomendaciones a las pymes, yo creo que va muy relacionado con lo que decía Andrea, ir al doctor. Autodiagnosticarse. De hecho, la Cámara va a ofrecer herramientas de autodiagnóstico para que puedan estar preparados, para saber qué es el estadio, cuál es el estadio en el que están y qué pueden hacer para mejorar. Entonces, mi primera recomendación sería ir al doctor, autodiagnosticarse, y mi segunda recomendación sería apoyarse en las instituciones y en los programas, porque las pymes no están solas. Entonces, para poder acceder a los mercados hay toda una red de vinculación de instituciones que los apoya, a través de los cuales pueden informarse y a través de los cuales pueden acceder a herramientas como por ejemplo una ronda de negocios en este caso, y a otro montón de herramientas de información para saber cuáles son las tendencias y cómo acceder a esos mercados. Muchas gracias, Irene. Vamos en este orden ahora hacia allá. Dale, Rodrigo, con tus 2 recomendaciones para la receta, para el doctor, para que el corazón esté mejor. Bien, 2 recomendaciones. La verdad que hemos recibido en este Ruta del Emprendimiento, hemos recibido nosotros como Walmart más recomendaciones y nos hemos ido adaptando y aprendiendo mucho más que lo que nosotros queremos entregar a las pymes. Pero yo diría que adaptabilidad. Una de las primeras que tiene sentido con lo que decía Irene también. Pero adaptabilidad, ¿en qué sentido? Adaptarse a los cambios, especialmente de los consumidores. Cambio climático, nuevas regulaciones, el diagnóstico, cómo estoy, mi propuesta de valor hace sentido a la persona, especialmente como proveedor, ¿verdad? Como pyme, hace sentido a la persona que yo le estoy ofreciendo mi producto, ya sea de la industria minera, de la industria retail. Generalmente ahí hay poca o falta mucho por avanzar. Adaptar nuestro relato, adaptar nuestra propuesta. Y para los compradores, también adaptarnos y flexibilizar, especialmente cuando nos enfrentamos a una pyme que tiene estos gaps, por así decirlo, de mostrar su propuesta en los tiempos. Tendemos los compradores a meterlo a todos en el mismo saco, a medirlos con la misma vara. Y eso es justamente lo que hemos tratado de trabajar en el último tiempo en Walmart Chile. Súper interesante. Ahí yo creo uno de los desafíos de la segmentación de las políticas es un tema clave que hemos visto al menos de parte de los compradores para empresas de distinta naturaleza. No es lo mismo tener un proveedor gran empresa que tener un proveedor pyme. Gracias, Rodrigo. Y vamos con tus recomendaciones, Antonia. Sí, bueno, me robaron todas. Siempre ser el último es el más peludo. No, pero haría un doble clic, ¿no? Yo creo que, yo diría, me gustó mucho lo que decía Irene, ¿no? Participar, yo le agregaría, quiero decir, como involucrarse en los procesos que desde instancias multiactor estamos tratando de impulsar. Y hay ejemplos, ¿no? Estamos elaborando desde Periplo una guía sobre reclutamiento responsable y hemos invitado
tanto a proveedores, al sector público, al sector privado a participar, porque el tema del reclutamiento responsable hoy día es un tema fundamental. Creo que hay que también confiar, ¿no? Confiar en que pese a la crisis de desconfianza en la que estamos, que podemos sentarnos a la mesa, que podemos dialogar y que podemos llegar a acuerdos. Lo más probable es que conversando lleguemos a acuerdos de cómo hacer el camino de la mejor forma, ¿cierto? Y la última, pero que sale quizás del esquema, pero yo estoy convencida y las invito a mirar una campaña que está haciendo Periplo México, que tiene financiamiento de Walmart, que se llama Voltea al Campo y que lo que está buscando es concientizar, ¿cierto?, a los consumidores respecto de lo que les decía antes, ¿no?, de cómo está, qué pasó para que esa fruta llegara a tu mesa. Una colega navina siempre me dice que en la industria de la ropa eso ya ha funcionado, ¿cierto? Yo creo que tenemos más conciencia respecto de cómo llegó esta prenda a nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero nos falta mucho para concientizarnos respecto de cómo nos estamos alimentando y qué pasó para que esa fruta o esa verdura llegara a nuestra mesa. Muchísimas gracias, Antonia, Rodrigo, Irene, por este interesante panel. Yo creo que hoy día, dada la volatilidad de los mercados internacionales, los cientos de acontecimientos globales, que muchas veces generan ahí interrupciones importantes en las cadenas de suministro, yo creo que volcarse a tener ahí relaciones de confianza cercanas, ya no solo es un tema de la sostenibilidad, que por cierto para mí, claro, es uno de los temas importantes, pero también es un tema de un ganar-ganar entre grandes y pequeños para fortalecer no solo los temas sociales y ambientales, sino que también para fortalecer el bienestar de la sociedad. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Cerramos este panel de apertura del Festival Ladera Sur. Yo quisiera solamente cerrar dando gracias no solo al equipo de Ladera, sino que a todo el equipo que ha estado detrás, preocupado de cada uno de los detalles de este evento. Quisiera partir por la María de los Ángeles, que está allá, Ochea, que ha estado durante semanas, Javiera, Natasha, Claudette, Dana, que está allá, el equipo de sostenibilidad, a todo el equipo de apoyo de comunicaciones y todos a quienes han hecho posible este encuentro, que también, si lo miramos como cadena de suministro, son las pequeñas acciones que a veces están invisibles, que están detrás de una tarea. Nosotros estamos hoy día aquí, pero hay cientos de personas que han trabajado para que esto sea posible y es bueno visibilizarlo. Así que muchísimas gracias. Quisiera invitar a Andrea y a Carlos para tomarnos una foto y muy buenas tardes ya.